curiosos del mundo y exploradores del pasado, hoy los llevaré en un viaje fascinante a través de los pasajes más oscuros y desconocidos de la antigua Roma. Una práctica tan controversial como enigmática, los llamados vientres de alquiler formaban parte de una sociedad compleja donde la descendencia y la herencia eran asuntos de vital importancia. No se trataba solo de un capricho de la nobleza, sino de una necesidad impuesta por las estructuras sociales y políticas de la época. A lo largo de este video, desentrañaremos las estrategias utilizadas por las familias romanas para asegurar su linaje. Exploraremos los testimonios que han llegado hasta nuestros días y nos sumergiremos en las vidas de las mujeres que, sin tener elección, fueron parte de este sistema. ¿Te atreves a descubrir los secretos de esta práctica milenaria y sus implicaciones? Prepárate, porque este video te abrirá los ojos a un mundo de intrigas, poder y supervivencia. Antes de empezar, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido fascinante. Ahora sí, viajemos al corazón de la Roma antigua. En la antigua Roma, la continuidad de la estirpe y la herencia eran fundamentales para las familias, especialmente para las de la aristocracia y la clase senatorial. Tener descendencia no solo garantizaba la perpetuidad de un linaje, sino que también consolidaba el poder político y la estabilidad económica de una familia. Los romanos creían que su linaje y el apellido familiar eran más importantes que el individuo mismo y que la procreación era una responsabilidad hacia los antepasados y las futuras generaciones. La infertilidad era vista como una desgracia, y en una sociedad donde la esperanza de vida de las mujeres era baja debido a los constantes riesgos del parto, la búsqueda de soluciones alternativas para la procreación se volvió una necesidad primordial. No solo se trataba de una cuestión personal, sino de un asunto de Estado. Los emperadores y senadores incentivaban el crecimiento de la población, y algunas leyes imponían castigos o restricciones a aquellos que no tenían hijos. La presión social y política empujó a muchas familias a encontrar formas de garantizar herederos, dando lugar a prácticas que, aunque hoy nos parezcan extremas, en aquel entonces eran vistas como un medio justificable para la supervivencia del linaje. Las familias romanas recurrieron a diversos métodos para asegurarse herederos. Aunque el concepto moderno de vientres de alquiler no existía, sí se implementaron estrategias similares. Una práctica conocida en la antigua Roma era el uso de parientes cercanos como una forma primitiva de vientres de alquiler. Si una pareja noble no podía concebir hijos, podía solicitar a amigos íntimos o familiares con varios descendientes que les cedieran el próximo hijo que concibieran. Esta práctica, aunque no regulada por la ley, era socialmente aceptada en ciertos círculos aristocráticos donde la continuidad del linaje era una prioridad absoluta. Semanas antes del nacimiento, la mujer embarazada se mudaba a la casa de la pareja estéril para estar bajo el cuidado de sus médicos personales. Al nacer, el bebé era adoptado inmediatamente por la pareja y los progenitores biológicos renunciaban a él para siempre. Este método permitía a las familias nobles asegurar su descendencia y mantener su estatus social sin recurrir a la adopción de niños ajenos a su linaje. En algunos casos, la infertilidad de una pareja noble llevó a la implementación de una práctica aún más radical, la cesión temporal o permanente de una esposa fértil para concebir un heredero. En un contexto donde la descendencia definía el poder y el prestigio, algunas familias sin hijos convencían a sus parientes cercanos de ceder a sus esposas para que quedaran embarazadas dentro del hogar de la familia estéril. Bajo estrictos acuerdos, la mujer trasladada debía concebir un hijo con el esposo de la familia estéril. Una vez nacido el bebé, este era reconocido como el legítimo heredero de la casa adoptiva, sin vínculo oficial con sus progenitores biológicos. Esta práctica, aunque socialmente controvertida, se justificaba bajo la premisa de preservar linajes y mantener alianzas políticas. Para las mujeres involucradas, esta situación representaba una obligación familiar más que una elección propia. Aunque algunas obtenían mejores condiciones dentro de sus familias adoptivas, la mayoría no tenía derecho a reclamar la maternidad de sus propios hijos. Este método extremo refleja hasta qué punto la sociedad romana priorizaba la descendencia y cómo la presión social podía moldear los destinos individuales.
En algunos casos, los maridos tomaban concubinas con el consentimiento de sus esposas, ya que se consideraba un deber supremo garantizar descendencia masculina. Estas concubinas, en su mayoría esclavas o mujeres de baja condición social, daban a luz hijos que luego podían ser reconocidos como legítimos si el padre de familia así lo decidía, si el pater familias así lo decidía. En muchos otros casos, las esclavas eran utilizadas directamente como instrumentos de reproducción, aunque no necesariamente para preservar el linaje de su amo. A menudo eran seleccionadas por su juventud y fertilidad, obligadas a concebir hijos para sus amos sin ninguna posibilidad de tener derechos sobre ellos. La crianza de estos niños dependía completamente de la voluntad del amo, quien podía reconocerlos, asignarles algún tipo de educación o simplemente destinarlos a la servidumbre. Se decía que aquellas casas donde hubieran más nacimientos como estos reflejaban la riqueza y el poder de la familia. El destino de estas últimas mujeres era despiadado. Aunque a veces obtenían un estatus ligeramente mejor dentro de la casa, pero su destino seguía siendo incierto. Una vez que daban a luz, la separación de sus hijos era casi inmediata. Estos niños eran criados dentro de la casa del amo con un estatus que variaba según las decisiones de la familia. Algunas esclavas tenían la esperanza de que sus hijos fueran liberados o adoptados formalmente dentro del linaje de sus dueños, pero esto dependía enteramente de la voluntad de los poderosos. Mientras tanto, las madres volvían a su papel de servidumbre o, en muchos casos, eran vendidas, sin ninguna garantía de volver a ver a sus hijos. Esta práctica, aunque aceptada y justificada por las costumbres y leyes de la época, reflejaba lo que las familias estaban dispuestas a hacer con tal de preservar un linaje o incrementar su patrimonio. Para las familias ricas era una solución eficiente. Para las mujeres esclavizadas significaba una vida de sufrimiento, despojo y sumisión absoluta. Este sistema de vientres de alquiler planteaba profundos dilemas éticos, incluso dentro de una sociedad donde la esclavitud era aceptada como algo natural. Para las familias de clase alta, asegurarse descendencia y estabilidad patrimonial era una prioridad absoluta, un mecanismo de consolidación de poder que justificaba cualquier medio. Algunos escritores romanos, como Séneca, criticaban el trato cruel hacia las esclavas y concubinas. Estas mujeres no solo eran forzadas a concebir, sino que en muchos casos sus hijos eran arrebatados al nacer y criados lejos de ellas, bajo la autoridad del pater familias. El papel de la religión y la moral en la percepción de estas prácticas era ambiguo. Mientras que algunas corrientes filosóficas y religiosas fomentaban la expansión de la familia mediante concubinas o esclavas, mientras que algunas corrientes filosóficas y religiosas fomentaban la expansión de la familia mediante concubinas o esclavas, otras consideraban impuro concebir hijos fuera del matrimonio. Esto generaba tensiones dentro de la sociedad romana, dando pie a debates sobre la legitimidad de estos niños y sobre qué rol debían ocupar dentro de la estructura familiar. En muchos casos, los niños nacidos de estas relaciones eran vistos como simples herramientas para el beneficio de sus amos. Algunos eran reconocidos y educados con privilegios, mientras que otros eran relegados a la servidumbre o vendidos. A pesar de la brutalidad del sistema, estas prácticas dejaron huellas imborrables en la historia. Nos muestran el lado más despiadado de una civilización que, a pesar de sus logros y su grandeza, también estaba llena de sombras. Existen registros de algunas esclavas que lograron influir en el destino de sus hijos. Un caso notable es el de ciertas concubinas imperiales, cuyos hijos llegaban incluso a ser emperadores o miembros de la nobleza. A través de astucia, alianzas estratégicas o la mera suerte, algunas de estas mujeres consiguieron transformar su papel de simples concubinas en figuras influyentes dentro de la corte. Sin embargo, para la mayoría, la historia no terminaba tan favorablemente. Algunos documentos antiguos hablan de mujeres que intentaban escapar con sus hijos o incluso de madres que se rebelaban contra sus amos, aunque las consecuencias eran severas. En las tablillas recuperadas de antiguos archivos romanos se mencionan casos de esclavas que planearon huidas meticulosas, algunas logrando cruzar fronteras disfrazadas de mercaderes o refugiándose en templos en busca de asilo. Otras, sin embargo, no tuvieron tanta suerte y fueron capturadas, castigadas brutalmente o incluso ejecutadas, como advertencia para otras esclavas que osaran desafiarlas.
Estos relatos muestran una lucha silenciosa en medio de una sociedad que les negaba cualquier derecho. Algunas mujeres buscaron la protección de ciudadanos romanos compasivos o de comunidades extranjeras dentro de la ciudad, donde podían pasar desapercibidas. En ocasiones, madres desesperadas intentaban esconder a sus hijos, entregándolos a la servidumbre de familias menos crueles o incluso abandonándolos en los templos con la esperanza de que alguien les diera una vida mejor. La angustia y la desesperación de estas madres quedan reflejadas en inscripciones y testimonios de la época, donde se evidencia el dolor de quienes fueron obligadas a renunciar a sus propios hijos sin poder hacer nada para evitarlo. La historia de estos vientres esclavizados es un testimonio de resistencia en un mundo que jamás les ofreció justicia. Aunque la sociedad ha cambiado radicalmente desde la antigua Roma, la discusión sobre la gestación subrogada sigue vigente y la sombra de la desigualdad continúa proyectándose sobre esta práctica. En muchos países del mundo, las mujeres en situación de vulnerabilidad se ven empujadas por la necesidad económica a prestar sus cuerpos para traer al mundo hijos que nunca criarán, a menudo en condiciones extremadamente precarias. Algunas lo hacen con la esperanza de mejorar su calidad de vida, otras porque no ven otra salida en medio de sistemas que perpetúan la pobreza y la desigualdad de género. Desde la antigüedad, estas prácticas han evolucionado, pero los fundamentos de explotación y desigualdad aún persisten. En Roma, las esclavas no tenían elección. Sus cuerpos eran utilizados sin su consentimiento, sus hijos les eran arrebatados y su sufrimiento quedaba invisibilizado. Hoy en día, aunque la subrogación puede presentarse como una decisión voluntaria, muchas veces está condicionada por la desesperación y la falta de oportunidades, lo que lleva a cuestionarnos hasta qué punto hemos evolucionado realmente en cuanto a los derechos reproductivos y la autonomía de las mujeres. ¿Es la gestación subrogada una elección real o una necesidad impuesta por estructuras económicas y sociales desiguales? La antigua Roma nos ha dejado un legado inmenso de cultura, arquitectura y política, pero también nos recuerda las prácticas radicales e injusticias de su tiempo. Los vientres de alquiler en la Roma antigua fueron una manifestación de las desigualdades de la época y nos invitan a reflexionar sobre el impacto de estas prácticas en nuestra propia historia y sociedad. Si te ha gustado este viaje al pasado, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video para seguir explorando juntos los misterios de la historia. ¡Nos vemos en la próxima aventura!